Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido a esta la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor. Ya lo expliqué la vez anterior, no es virtual porque lo virtual realmente es algo que no existe, en lo tangible no existe, pero es a distancia porque usted está ahí en donde se encuentra y yo estoy de este lado de la pantalla compartiendo con usted el mensaje que el Señor da para nuestras vidas y para nuestros corazones. Y la reflexión de este día va a estar circunscrita al pasaje de Colosenses capítulo número 2, versos del 1 al verso número 8. Le voy a invitar a que busque ahí en su Biblia, carta de Pablo a los Colosenses, en su capítulo número 2, los versos que van del 1 al verso número 8. Yo voy a hacer la lectura de esta porción de la Escritura, sígala usted con su vista, y bueno, sobre esto va a versar la exposición de este día, y dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a orar para entender esta palabra. Señor Jesús, en esta hora damos gracias porque nos das este honor y este privilegio, pues para poder, Señor, entender lo que Pablo nos dice, el poder de tu mano en llegar a ese conocimiento, a esos tesoros de sabiduría que están, Señor, en ti, en tu mente y en tu corazón. Sabemos que tú tienes todo el deseo de que nosotros lo sepamos, que lo conozcamos, no para hacernos sabios, no para ser reconocidos por la gente, sino para que nuestra vida, Señor, nuestro andar en ti, Señor, sea provechoso, sea fructífero, sea de testimonio, sea verídico, sea real, Señor, y que cuando nosotros abramos nuestros labios, en verdad podamos afirmar con plena convicción, Señor, que te conocemos, que somos parte de tu reino, que somos parte de tu familia, que tú hablas a nuestras vidas, a nuestras mentes y en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que nos des claridad al momento de exponer tu palabra, pero también, Señor, que nos des un corazón dispuesto para entenderla. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como decía al principio, está basada en lo que dice la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 8. La siguiente es tan solo una muestra de creencias raras, extrañas y radicales que han surgido de religiones establecidas. Estas pueden sonarnos ridículas, cómicas o hasta enfermizas. La primera de ellas es la que se conoce como el prepucio de Jesucristo que ascendió al cielo y se convirtió en uno de los anillos de Saturno. La circuncisión de Jesús, realizada a los 8 días de nacido, ha generado para algunos un agitado debate teológico, hasta que 21 iglesias cristianas de la época medieval manifestaron haber estado en posesión de un pedazo del sagrado prepucio de Jesús. Para la monja austriaca Agnes Blanquelin, el epitelio penil de Jesús se convirtió en una obsesión. Agnes reportó sentir de súbito, mientras realizaba la fiesta de la circuncisión un 1 de enero, que el prepucio del Señor cayó en su lengua, el cual se tragó con gran dulzura unas 100 veces. Y después de este revelador texto, las escrituras de Blanquelin se volvieron anatema en la iglesia. Bueno, con este contenido cualquiera las hubiera censurado. Pero aún más estrafalaria es la especulación de un teólogo del siglo XVII llamado Leo Alatius, quien en su ensayo de Praeputio Domini Nostri Jesus Christo Diatriba expuso su teoría de que el sagrado prepucio ascendió al cielo al mismo tiempo que Jesús y se pudo haber convertido en los anillos de Saturno.
lo cual hace de este planeta una especie de glande cósmico guardián del templo. Bueno, había que ver de cuál fuman estas personas o qué se meten en su cuerpo para imaginar semejantes cosas. El segundo ejemplo afirma que cada ser humano contiene numerosos espíritus extraterrestres que estuvieron atrapados en volcanes por bombas de hidrógeno. Esta es una de las creencias que se revela a los miembros avanzados que generalmente ya han pagado cientos de miles de dólares dentro de la cienciología. Si usted conoce al actor Tom Cruise, él está inmerso en esta creencia de la cienciología. El dios extraterrestre Xenu, buscando erradicar la sobrepoblación de su planeta, envió a millones de seres a la Tierra donde permanecieron en bases de volcanes hasta que estalló una bomba de hidrógeno. Lamentablemente para nosotros, estos seres tenían almas llamadas Tetans que han tomado refugio en nosotros a manera de implantes. Y por último, esta es más conocida, esta no está tan estrafalaria como las anteriores, es más, creo que tal vez alguno de ustedes la habrá escuchado en algún momento, que es el bautismo mormón de los muertos. El bautismo de los muertos es una práctica religiosa que consiste en nombrar a una persona viva en nombre de una persona muerta. Así, la persona actúa como representante de la persona fallecida. Se ha practicado desde 1840 en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde también es llamado el bautismo del templo porque se realiza solo en templos específicamente dedicados a él. El ritual del bautismo es más o menos así. Después de llamar al mensajero por su nombre, dice la persona que realiza el bautismo: este, encargado de Jesucristo, le bautiza por y en nombre y apellido de la persona fallecida que está muerto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nuevo representante a continuación se moja brevemente en el agua, y una de las polémicas es que se puede bautizar a personas independientemente de su raza, que ya últimamente ya no se está utilizando el concepto de raza, sexo o credo. Esto incluye tanto a víctimas como perpetradores de genocidios y homicidios. Y algunos judíos supervivientes del Holocausto y sus partidarios han objetado esta práctica. Como dije al principio, esta es tan solo una pequeña muestra de lo que podíamos denominar como creencias raras. Y la pregunta que surge inmediatamente cuando conocemos o escuchamos ejemplos como estos ejemplos es: ¿cómo es que surgen estas creencias? ¿A quién se le ocurren? ¿Qué tan retorcida puede estar la mente de aquel o de aquella persona que puede hacer algo tan complicado de algo que para Dios no debe serlo, como es el relacionarnos con Él? ¿Cuál es la razón que lo origina? ¿Qué hay en la mente, en el corazón, en la experiencia de vida de quienes idean estas creencias? Pero lo más insólito de esto no es que la gente imagine o cree estas fantasías aderezadas con algo de verdad, con algo de historia, con personas reales. La idea no es maravillarnos de eso, sino lo insólito es que haya personas que secunden y respalden estas creencias con su fe y confianza, convirtiéndose en adeptos de semejantes enseñanzas bizarras. Desde siempre el ser humano ha buscado la manera no solo de vincularse con lo sagrado, sino también ha buscado la manera de explicarse las cosas ante lo divino. Eso es parte de la antropología teológica, el ser humano buscando respuestas. ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me puso? Y etcétera, etcétera, etcétera. Esta curiosidad lo ha llevado a internarse en caminos no solo inexplorados, sino además obscuros, que sin lugar a duda los ha extraviado cada vez más y más y más. Pablo no es el fundador de la iglesia en Colosas. Epafras es su fundador y pastor. Y se sabe que Epafras se convirtió a la fe en Jesús precisamente por la predicación de Pablo.
Convertido, llegó a Colosas y fundó una iglesia en donde la gente que la compone tenía trasfondo tanto judío como gentil, es decir, personas que no tenían un antecedente judío. De estos últimos, cuando llegan a la iglesia, como muchos de nosotros, llevan consigo un bagaje de creencias y enseñanzas extrañas, fruto de la vida pagana que han llevado. Muchos comienzan el proceso a desaprender lo viejo, a desaprender las viejas maneras de pensar y de vivir y de actuar. Y entre esas cosas que tienen o que tenemos que dejar de desaprender son a veces creencias irracionales y aprender lo que es verdadero, lo que nos dice el Dios de la Biblia. Sin embargo, hay algunos motivos oscuros y algunos intereses que no sé cuáles son, pero personas que niegan a sujetarse a la verdad del Evangelio comienzan a mezclar su nueva fe en Jesús con elementos que ya traían o que encuentran en el camino, dando como resultado una creencia rara, por llamarlo de la mejor manera. Esto no ha cambiado. El cristianismo a lo largo de su historia y hoy en día sigue enfrentando el peligro de los falsos maestros, de los herejes, que buscan desviar de la fe auténtica, verdadera y genuina de los hijos de Dios para conducirlos a engaños, haciéndoles creer que es verdad. De antemano sabemos que el diablo está detrás de todo esto, y sin saberlo, quienes comienzan a querer cambiar los fundamentos se convierten en sus instrumentos. Pablo dice claramente en este pasaje el propósito de su carta, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para Pablo es importante que nosotros no seamos engañados, y por eso él hoy en este día nos muestra 3 elementos que nos pueden confundir en nuestras creencias, en nuestras convicciones, en nuestros principios cristianos para ejercer con cordura y con eficacia la fe en el Señor Jesucristo. Ninguna de estas 3 fuentes son la última palabra o por sí misma pueden darnos un panorama completo y fiel del Señor. Es decir, estos 3 elementos sí pueden estar involucrados en nuestra fe en Cristo, pero no deben estar por encima del fundamento, que es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Porque para nosotros los cristianos, la última palabra, valga la expresión, es la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz y es como una espada cortante que penetra hasta las mismas profundidades de nuestra alma para que conozcamos nuestras intenciones y cómo cambiarlas al camino del Señor. Yo quiero que hoy brevemente exploremos estos 3 campos que a veces se utiliza el enemigo y los falsos maestros o los confundidos maestros para empezar a formar en nosotros una creencia rara, contraria y engañosa. ¿Cuál es el primer camino de ellos o el primer elemento de ellos? El primer elemento de ellos que nosotros vamos a encontrar hoy en este día es el intelecto, la razón y la lógica. Dice el verso número 8, nadie os engañe por medio de filosofías. Decía desde el principio que Epafras es el pastor de la iglesia y emprende un viaje de más de 2,000 kilómetros a Roma, en donde Pablo está prisionero y le expone la situación que vive la iglesia. Por eso, Pablo se ve en la necesidad de escribirles, sin conocerlos personalmente, a los cristianos de Colosas y exhortarles a no caer en los engaños, porque son engaños las enseñanzas de algunos falsos maestros. Epafras ha desarrollado un trabajo diligente y efectivo en las personas de la congregación. Sin embargo, como dicen por ahí, nunca falta ya no se puede decir el negrito en el arroz, sino el arrocito quemado. La iglesia está en riesgo de una peligrosa herejía, la cual, como dicen algunos, está compuesta de 2 elementos fundamentales y es conocida como la herejía de los colosenses.
Se dice que es ahí donde empezó esta filosofía conocida como el gnosticismo. No sabemos si realmente ahí surgió el gnosticismo, que es una filosofía mezclada con pensamientos griegos, con pensamientos paganos, etc. Pero lo que sí sabemos es que alguien de pronto empezó a circular en la iglesia esta falsa filosofía de los griegos mezclada con el legalismo ceremonial judío. ¿En qué consiste o en qué consistía? Bueno, consiste porque sigue existiendo el gnosticismo. El pensamiento griego exalta el conocimiento, menospreciando el mensaje de Jesucristo por considerarlo simple y sencillo, en contraste con el complejo y difícil que es el sistema filosófico de los griegos. Además, ellos consideraban a Cristo como insuficiente para otorgarle al ser humano o a la humanidad la salvación de su alma, y que para ello era necesario complementarla, aderezándola con un amplio, profundo y exhaustivo conocimiento. Es decir, para ellos ser salvo no era únicamente un acto de fe, sino que debía llevar consigo un acto de estudio profundo, amplio y exhaustivo, de conocimiento, del ejercicio de la mente, de la razón y de la lógica. Niegan más bien dicho, porque mencionaba que sigue existiendo el gnosticismo, niegan la divinidad de Jesús porque para ellos todo lo que es material es impuro e imperfecto. Y la sola idea de que Dios tome una forma física para su manera de pensar no solo es imposible, sino inadecuado. La herejía de los colosenses también contiene elementos hebreos y judaicos, donde ciertos elementos ceremoniales eran considerados indispensables para la salvación y para tener una buena vida espiritual. ¿Qué elementos eran estos? Por ejemplo, la circuncisión, o por ejemplo el ascetismo, que no es otra cosa más que la mortificación del cuerpo, flagelarse, ayunos prolongados, sufrimientos físicos, etc. Y también debían observarse ciertas restricciones con respecto a los alimentos, es decir, esto no lo podemos comer porque es impuro, esto sí lo podemos comer, y así como guardar los días de las fiestas ceremoniales. Como nos damos cuenta, la herejía de los colosenses era una mezcla de varios elementos, lo que se conoce como sincretismo. Es más, como lo que se practica aquí en México, en la religión mayoritaria, que es una mezcla pues de paganismo, de cristianismo, de metafísica, en fin, una serie de elementos. Pero la pregunta es, ¿cómo y dónde surgen semejantes ideas? No conocemos al autor de la doctrina herética de los colosenses, pero podemos intuir con mucha seguridad que es un tipo de persona que pone su confianza en lo que su mente, en lo que su razón, en lo que su lógica y en lo que su intelecto le dicen. Expresiones como, no puedo entender cómo un Dios bueno puede. No es razonable que Dios haga. O, si me parece lógico, entonces creeré en esto. Déjame decir que no es que la fe esté peleada con la razón. Es más, creer también es pensar. El problema surge cuando anteponemos nuestros pensamientos, nuestro raciocinio por encima de la fe, diciendo, pues es que como no puedo entender cómo se llevó a cabo el proceso de la encarnación, cómo se dio el proceso del despojamiento de la naturaleza divina, simple y llanamente hay cosas que sí debemos aceptar por fe. La Biblia nos ofrece en muchísimos de los casos explicaciones que nos pueden llevar al desarrollo de la mente. Pero hay elementos en donde ni la más brillante de las mentes podría dilucidar y traer a la luz completamente una explicación que satisfaga la curiosidad del ser humano. Cuando colocamos como el centro de nuestra vida y permitimos que la mente sea lo que nos gobierne, entonces hemos coronado al yo como el Dios de nuestra vida. Fabio Arriano fue un historiador y filósofo griego nacido en el siglo II de nuestra era. Se convirtió al cristianismo. Sin embargo, ya dentro del cristianismo, de pronto él vio que había cosas que a él no le parecían lógicas y por lo tanto terminó no considerándolas aceptables. Una de ellas, y tal vez la más importante de su doctrina, fue la de aceptar que Jesús
no solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. Este pensamiento en él de decir, yo no creo que Jesús haya sido Dios, envenenó no solo a Arriano, sino a otros, porque él no solo se quedó con su opinión, sino que la compartió a otros y siempre halló cabida en las mentes y los corazones incrédulos, dando como nacimiento algo que se conoció como el movimiento arrianista. Y podríamos decir que son predecesores de los actuales testigos de Jehová. Uno de los fundamentos de las creencias raras es que esclaviza a sus adeptos con sus normas, con sus prejuicios absurdos, como por ejemplo negar la deidad de Cristo y afirmar que Él es insuficiente para alcanzar la salvación y la santificación. El problema, mi hermano y mi hermana, de la creencia rara va más allá de un cisma o de una controversia teológica, de ver quién gana, ¿no? De ver quién tiene la verdad. Tiene que ver con la eternidad de las personas, porque al extraviarse en el camino, yéndose por el camino incorrecto, las consecuencias son de dimensiones eternas y de dimensiones terribles. El mismo Señor Jesús tuvo que enfrentar a personas con creencias erróneas y hacerles ver que estaban equivocados. Dentro de los grupos de religiosos más importantes de los judíos estaban los saduceos. Y dentro de la doctrina de los saduceos, ellos se rehusaban a creer en la enseñanza de la resurrección. Un día se acercaron a Jesús para defender su creencia acerca de esto y le expusieron una larga historia, según Marcos capítulo 12, del 18 al 25. Pero ¿de qué se basaba la historia? En su propio razonamiento concluían no entender la resurrección. ¿Recuerdan ustedes la historia? Cuando ellos decían, un hombre que se casó con una mujer y muere y la deja viuda, y que la ley enseñaba que entonces la viuda podía casarse con el hermano del que había muerto, y que así sucesivamente hasta que habían muerto todos los hermanos y la mujer había venido a ser mujer de todos ellos, y preguntan, ¿de quién será esposa en la resurrección? En su pregunta era absurda, pero al mismo tiempo llevaba la intención de evidenciar algo en el Señor Jesús. Pero realmente nos revela mucho de lo que había en el corazón de ellos. Y Jesús les dice algo importante. Ustedes están equivocados. No saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Marcos capítulo 12, versos 24. O sea, por encima de eso, lo importante no era lo que nosotros pensamos, sino lo que nosotros realmente encontramos en la palabra de Dios. Porque lo que realmente importa, mis hermanos, mis hermanas, no es lo que nosotros pensamos. Estaba viendo una publicación en Facebook que decía acerca de la verdad y decía, pues es que la verdad es relativa y cada uno de nosotros puede tener su propia verdad de las cosas. La conclusión a la que llegamos después de un razonamiento lógico y sesudo, podemos decir, bueno, sí es cierto, cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia verdad de las cosas, pero lo cierto es que cuando una verdad cambia según la persona, eso ya no es una verdad, eso ya es una opinión. Y la Biblia no es un asunto de opiniones, es un asunto de enseñanzas y de fundamentos verdaderos. La sabiduría con la que se interpreta la Biblia no es humana. No voy a negar que hay grandes estudiosos y grandes eruditos que toman la escritura y pueden descubrir cosas que uno, a lo mejor en su media lengua, no descubriría en una lectura superficial. Pero lo importante es que lo que lo salva al ser humano no es su conocimiento, sino su relación con Dios. Y si nosotros podemos entender el mensaje de la palabra, es a través del Espíritu Santo. Es a través de Dios quien nos revela y nos lo muestra, como fue el caso de Pedro cuando Jesús le dijo, ¿y quién dicen los demás que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús resaltó eso diciendo, Pedro, hijo de Simón, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que quiero acotar al final es que la mente, los pensamientos, la razón y la lógica
no son lo único con lo que nosotros debemos establecer nuestros principios en Cristo. Pero tampoco, mi hermano, tenemos que caer en el error de decir que la fe tiene que ser irracional, es decir, sin pensar. La fe en Jesús siempre nos ofrece una explicación que debe ser vista a la luz del discernimiento espiritual y no del pensamiento de la gente. El problema radica y comienza cuando damos por concluyente que lo que mi cabeza me dice, eso es la verdad, cuando no es así. El segundo elemento que nos puede conducir a una creencia rara son las experiencias y las visiones. Verso número 8 que dice que nadie os engañe conforme a los rudimentos del mundo. En la noche del 21 de septiembre de 1823 habla el profeta José Smith. Me puse a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso, encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se apareció una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que el mediodía, cuando repentinamente apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí y que en todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien o para mal. Bajo esta experiencia se dio inicio a lo que conocemos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, es decir, la Iglesia mormona, una de las sectas pseudo-cristianas más importantes que existe. No se necesita ser un erudito en teología para darse cuenta, al estudiar esta secta, que está fundada en el error. Su fundamento es la experiencia de alguien, y aunque sea real y verdadera, la tomaron como un dogma de fe incuestionable e infalible. Sin embargo, cuando se compara o la pasamos, la doctrina mormona por el tamiz de la Biblia, encontramos un sinfín de errores, de herejías y de falsas enseñanzas. Pues el propósito de esta religión, según ellos, es reformar la iglesia que ha caído en rebeldía, en corrupción y en pecado. Y que por ello era pertinente levantar un nuevo profeta a la altura de Moisés, que en este caso era el señor Smith, y crear o formar otro testamento de Jesús que se conoce como el Libro de Mormón. Pero como dije al principio, esto no es nuevo. En la iglesia de Colosas, que está siendo amenazada, aún con las mejores intenciones, porque aquí no estamos hablando de buenas o malas intenciones, puede haber gente bien intencionada pero equivocada. En la iglesia de Colosas también existía ese riesgo, en donde las experiencias de algunos que habían visto o escuchado cosas novedosas que les eran reveladas según ellos a Dios en una nueva forma. Algunos habían tenido experiencias con ángeles al punto de olvidar lo más importante y empezar a rendirle honores. Si no, vea usted el verso 18 del capítulo 2 que dice, gente que adora a los ángeles. Cuando alguien ha tenido una experiencia significativa, esta puede ser real o falsa, porque aún el diablo puede falsificar las visiones celestiales. Y puede llegar a ser de tal impacto que marca la vida de quien la vive. Pero además no quieren quedárselas para sí mismos, sino que buscan compartirlas con otros. Y siempre encontrarán tierra fértil en los confundidos. Y lo hacen con la ingenua intención o en el afán de presumir, porque se creen más espirituales, ya que han tenido una visión o una experiencia espiritual superior que los convierte por encima de los demás. Por ello,
Confiar o hacer de la experiencia el todo de la fe es riesgoso. Cuando alguien ha tenido una experiencia de una naturaleza espiritual, se siente tocado por Dios, se siente especial y se siente superior y empieza a alardear con otros diciendo: es que yo vi un ángel, es que yo vi una luz, es que yo escuché una voz, es que yo puedo hacer esto con las manos, y un sinfín de cosas que pueden surgir. Pero como decía al principio, el problema es que muchas veces confiar o hacer de la experiencia el todo de nuestro andar en Cristo es riesgoso. Lo primero que tenemos que hacer es que hay que evaluar bien la experiencia para verificar si procede de Dios. Primera de Juan 4:1 dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una señal que no nos da lugar al error de que una experiencia viene de parte de Dios es que está respaldada y de acuerdo al contexto de las Escrituras. Pero si contradice o añade a la Biblia algo, podemos afirmar categóricamente que no es de Dios, sin importar cuán impresionante sea. Pablo dice cómo debemos considerar a aquellos que buscan cambiar el sentido del Evangelio. Él le dijo a los colosenses: si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue, no importa si es un ángel del cielo o alguno de nosotros. Gálatas 1, verso 8. Muchas veces podemos escuchar a gente que dice: Dios me habló. Y a veces lo que esa persona dice que Dios le habló es contrario a lo que la Biblia enseña. Luego entonces concluimos que no procede de Dios. Si alguien viene y dice: Dios me reveló una verdad nueva, pongámosla en duda. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya no tenemos necesidad de revelación nueva, porque la tenemos completa en la Biblia. Porque la Biblia nos habla del principio y nos habla del fin. Y el máximo de la revelación se llama Jesucristo. Muchas de las experiencias espirituales son falsas, no provienen de Dios, porque niegan o contradicen lo dicho por Jesús en su palabra. Por Jesús en su palabra. Si esa visión, si esa experiencia no apunta a la persona de Cristo, sino a un ángel o a otra persona o a otra cosa, no proviene de Dios. Somos exhortados a no dejarnos llevar por visiones extraordinarias y echar por tierra todo a causa de una simple experiencia. Ahora, al igual que el intelecto, tener una experiencia no es malo. No es malo tener experiencias, no es malo de pronto orar y decir: caray, yo sentí que alguien me tocaba el hombro. No es malo de pronto decir: yo estaba orando y sentir cómo el Espíritu me inundaba. No es malo decir que yo oré por alguien y sanó de una enfermedad, o que yo estaba en una situación grave y le pedí al Señor y milagrosamente salí adelante. Eso no es malo, hermanos. Sobre todo cuando viene de parte de Dios y cuando el resultado es darle la gloria a Dios. Es más, déjeme decir que las experiencias fortalecen la fe y nos perfilan mejor nuestra confianza, porque pues no todo es conocimiento, sino también es vivencia, porque creemos en un Dios sobrenatural. El problema radica en cuando le damos un lugar preeminente a la experiencia por encima de otros elementos más contundentes, como decía hace un rato, como la palabra de Dios. Y creemos que lo que hemos visto, oído y escuchado es superior. Este fenómeno lo vemos muy frecuentemente en las iglesias de corte neopentecostal. En muchos de los casos, estas experiencias dividen más que unificar, porque quien la vive, quien la experimenta, valga la expresión, y alardea de ella, anima a los demás a tener experiencias. Y cuando esos invitados o oyentes no logran tener una experiencia de índole espiritual, son considerados como cristianos de segunda o con pecados ocultos. Muchos son los testimonios de cómo una visión o una experiencia nueva
cuando llega a la iglesia inmediatamente busca adeptos. Y a veces son absurdas, irracionales y sobre todo antibíblicas. Primero se tiene la experiencia y luego buscan justificaciones bíblicas, malinterpretando pasajes, sacándolo de su contexto, para poder entonces decir, es que la Biblia nos enseña acerca de esto. Y podríamos mencionar muchos ejemplos. Algunas de esas visiones o de esas, tan solo usted revisa en el internet, en YouTube, en Facebook, en estos lugares, usted va a ver un sinfín de cosas que rayan realmente en lo ridículo y en lo absurdo. Pueden parecernos inofensivos, porque ¿qué daño le puede hacer a un grupo de personas que anda brincando como chapulín? Pero la verdad es que cuando nosotros permitimos la entrada de algo perjudicial, le abrimos la puerta a cosas más graves. ¿Sabe usted cuál es el dilema de la marihuana? La marihuana, por ejemplo, no crea adicciones en las drogas. Dentro de las drogas podemos decir que la marihuana es la menos peor. No, sí que es la de las mejores, no. Es la menos peor. ¿Por qué? Porque la marihuana, aunque favorece el desarrollo cognitivo y la creatividad y todas estas cosas, no crea adicciones. Su problema de la marihuana son dos básicamente. El primero de ellos es que mata neuronas, ya sé, de por sí es grave. Pero el segundo de ellos es que la persona que inicia, es muy probable que al iniciar con una cosa como la marihuana, abra la puerta o la probabilidad a probar otro tipo de cosas, que entonces sí le pueden crear adicciones. Ese es uno de los argumentos de aquellos que se oponen a la legalización del uso de la marihuana con fines recreativos. De que no solamente, no es que sean más creativos o que ejerzan una libertad o un derecho, sino de que, va a ser la puerta por la que van a entrar otras cosas. Del mismo modo, cuando nosotros empezamos con cosas que pueden parecer inofensivas o que no le hacemos daño a nadie, es la puerta abierta para permitir la entrada de cosas que pueden ser aún más graves. Es el primer paso de permitir la entrada de doctrinas más raras y perjudiciales. La mayoría de las sectas, por no decir todas, tienen su origen en la fe cristiana. La gran mayoría se originaron en iglesias. Vean ustedes la historia de todos aquellos líderes de sectas, de los testigos de Jehová, de los mormones y de muchos. Y véanlos, eran hijos de pastores o iban a iglesias históricas, pero de pronto algo les contaminó, les envenenó, les sedujo, les atrajo. Y como no estuvieron de acuerdo, salieron y formaron sus grupos. Han tergiversado la fe a tal grado por experiencias que algunos miembros de las iglesias han tenido y han hallado tierra fértil en otros que están ávidos de nuevas experiencias. Y en tercer lugar, el tercer elemento que debemos considerar nosotros, que dan la pauta a una creencia rara, son las tradiciones. Verso 8 dice que nadie os engañe por huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Si de por sí el conocimiento exacerbado y las experiencias por sí mismas son un problema, las tradiciones vienen a complicar aún más las cosas. Y alguien podría decir, hay tradiciones buenas. Sí, hay tradiciones buenas. El problema, como decíamos hace rato, no es la tradición o no es la experiencia o no es el conocimiento, sino es el lugar en donde colocamos estos elementos. Cuando, por ejemplo, en este caso, la tradición la ponemos por encima de un mandamiento divino. ¿Qué es una tradición? ¿Cómo se inicia una tradición? Alguien en un momento especial de su vida experimenta o aprende que una práctica, ceremonia o hábito es bueno. Y de corazón lo comparte y cree que si se repite o establece como una costumbre, tendrá siempre el mismo efecto. Por ejemplo, decir, yo creo que a alguien se le ocurrió decir, yo creo que en el verano de los años escolares es bueno que aprovechemos darles a los niños de nuestra comunidad enseñanza bíblica. Eso es bueno, eso no es malo. Y entonces vemos que tuvo resultados. Y entonces el siguiente año en la misma fecha hacemos lo mismo, y el siguiente año hacemos lo mismo y hacemos lo mismo, y así se van forjando las tradiciones. Pero el problema, mi hermano y mi hermana, es lo que decíamos hace un rato.
es cuando la tradición empieza a tomar el lugar de otras cosas, por ejemplo, del plan de Dios. Nosotros para este año teníamos planificado nuestra escuela de verano, que ya tiene algunos años que la hemos estado realizando, pero los planes del Señor fueron otros. Y la verdad es que tuvimos que trabajar no solo con ese plan, sino con muchos planes, con una enorme frustración. Porque por un lado nos negábamos a que el Señor nos está llevando a una dirección distinta, pero nosotros nos aferrábamos y orábamos y decíamos, Señor, permite que volvamos a hacer lo que estábamos haciendo antes. Eso es cuando la tradición ocupa un lugar que no le corresponde. La tradición, sus efectos no siempre son provechosos y duraderos. Pablo anima a los colosenses a no permitir ser engañados a través de las tradiciones humanas. Según Thomas Dixon, uno de los grandes predicadores del siglo pasado, dijo en una ocasión, la tradición fue la oposición más tenaz, más constante, más persistente y más demoníaca con la que Jesús, el Maestro, se enfrentó. Más que la oposición del diablo abiertamente. Si revisamos Marcos capítulo 7, versos del 1 al 13, vemos a Jesús y sus discípulos enfrentar a los fariseos y algunos escribas en relación a sus tradiciones, específicamente en lo que se conoce como el lavatorio de las manos, el cual consistía de una forma muy especial lavarse las manos, y que quien no realizaba ese ritual de la manera en como estaba establecido, se consideraba impuro delante de Dios y de los hombres, y por lo tanto no podía participar de algunas otras acciones o actividades dentro de la fe judía. Cuando las tradiciones van subiendo de nivel de autoridad en nuestra fe, tiene tres desastrosos efectos en nuestra fe. Cuando las tradiciones van subiendo de nivel de autoridad en nuestra fe, tiene tres efectos desastrosos. El primero es que las tradiciones ejercen un tremendo poder en nosotros. Es tal el poder que puede ejercer la tradición en uno que esclaviza a las personas a actuar de formas imprácticas. Por ejemplo, se sabe de un rabino que por alguna razón cayó en la cárcel. Y prefería usar el agua que le daban de beber en lavarse las manos de forma ceremonial a utilizarla para mitigar la sed. ¿No le parece irracional? La actitud tradicionalista nos esclaviza, mientras que el Evangelio de Cristo nos libera de esos yugos opresores. Dentro del poder de la tradición también está el hostigamiento social. Cuando una persona rompe o decide ir en una dirección distinta a la de la tradición, crea recelo de aquellos que sí se rigen por la tradición y se crea discordia y comienza lo que se conoce como linchamiento o aislamiento social. Y esto también sucede en la iglesia. El segundo efecto de la tradición en nosotros es que favorece la hipocresía. Jesús dijo a los fariseos que les cuestionaban no regirse bajo la tradición, les dijo, hipócritas, Marcos capítulo 7, verso 6. ¿Por qué? Porque la tradición iba enfocada a mostrarse social y grupalmente aceptable. Es decir, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, aunque no creyeres en ello. Y mucha gente así hace. En el afán de pertenecer o de ser aceptado o de no tener broncas ni problemas con nadie, aunque yo sienta que lo que estoy haciendo está mal, termino sujetándome a la tradición del lugar en donde me encuentro. El profeta Isaías nos dice que podemos hacer las cosas correctas, pero con una actitud equivocada. Por ejemplo, ¿cuántas veces no se ha sentido usted mal o incómodo haciendo algo de lo que usted no está convencido? Estamos acostumbrados a no ser sinceros y honestos, sino a veces a mostrarnos alegres o educados dentro de un marco social. Pero si hacemos algo distinto, ¿qué pasaría? Si alguien tiene la sinceridad de decirnos que no se siente bien, o no se siente a gusto, o no se siente cómodo, y yendo en contra de la tradición, favorece la hipocresía. En otro momento platiqué yo de cantante brasileño, jovencito que se llama José Antonio,
que bueno, renunció a la fe cristiana, al ministerio cristiano y que ahora se visualiza como abanderado de la comunidad LGBT y él se asume como bisexual y adoctrinado por la ideología de género. Uno lo escucha cantar y el otro día viéndolo con mi esposa le decía, qué bien actúa este hermano, porque realmente convence, porque lo que él estaba haciendo era una actuación. Él estaba representando un papel, igual y a lo mejor en ese momento estaba convencido, pero específicamente la canción que estábamos escuchando, el video que estábamos viendo, tenía relativamente poco tiempo cuando él decidió salir del closet o decidió salir a la luz en su nueva condición. Ahora lo miramos en otro contexto y miramos su mirada distinta, su actitud distinta, su sonrisa distinta, sus temas distintos. Pero de pronto la tradición era que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. El chiste es parecer bíblico. Como dicen, la esposa del César debe ser honesta y debe parecerla. Y así pensamos con los cristianos. Los cristianos debemos parecer buenos, aunque a veces no lo seamos. Dentro de los grupos con creencias raras tenemos a los testigos de Jehová. Su tradición, por ejemplo, es interpretar la Biblia utilizando su literatura. Y la ICR, la Iglesia Católica Romana, interpreta la voluntad de Dios primero y sobre todo a través de los padres apostólicos y de sus tradiciones, favoreciendo la hipocresía. Y el tercer efecto que tiene la tradición es que invalida la palabra de Dios. Bueno, la invalida en nosotros, o sea, quiere decir que le lleva la intención de invalidarla en nosotros. Dice Marcos capítulo 7, verso 9, dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Algunos judíos encontraron una manera muy aceptable de invalidar los mandamientos bíblicos. Por ejemplo, Moisés decía, atiende a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. Y también decía, el que maldiga a su padre o a su madre morirá, Levítico 29. Pero había algunos judíos que crearon lo que se conoce como el Corbán, que consistía en destinar al templo recursos financieros en lugar de destinarlos para sus padres en su vejez. Ese dinero que podía ser destinado para ayudar en una buena vejez a sus padres, ellos en lugar de darlo lo dedicaban según ello a Dios, pero en realidad lo usaban para sí mismos. Y anulaban la palabra de Dios con la tradición que se iba transmitiendo de generación en generación diciendo, pues está bien, es preferible que tú des ese dinero en el Corbán, o sea que lo rescates de un propósito para utilizarlo en otro, según para Dios. Y como podemos darnos cuenta, estaban anulando algo que Dios estaba enseñando con tal de mantener su tradición. Pero al igual que en el conocimiento y al igual que en las experiencias, las tradiciones por sí solas no son malas, pero no pueden regir nuestra fe, porque de lo contrario nos conducirán por caminos extraños y hasta peligrosos. Podemos minimizar este asunto, pero no debemos, porque en el comienzo del capítulo Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y le dicen, y no solo por ustedes, sino por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Noten ustedes la pasión de Pablo por la iglesia local. Una gran lucha sostengo. ¿Y cuál era la lucha? Que el creyente promedio pudiera tener acceso a todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, escondidos en Dios. Para que, como dice el verso 4, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. No era algo menor el que en la iglesia se formaran creencias raras, porque las consecuencias de las creencias raras van más allá de una polémica doctrinal. Tiene que ver con la calidad de vida espiritual que tenemos y del destino de nuestra alma. Hay quienes consideran que lo más importante en la fe cristiana es la vivencia, es decir, vivan la palabra, ¿no? Bueno, para empezar tendrían que leerla. Pero hay una especie como de corriente dentro del cristianismo diciendo lo más importante es vivir la palabra, porque ¿de qué importa leerla y estudiarla y profundizarla y tener todos los conocimientos y las herramientas si no la vivimos? Tienen razón, hay justificación razonable en este argumento.
Pero déjeme decir que ese es un extremo. Porque el otro extremo es también si nosotros únicamente nos vamos a dejar guiar por lo que no conocemos, para lo cual no tenemos bases, fundamentos y solidez. Déjeme decir que estamos construyendo en la arena. Hay que meditar sinceramente en nuestras convicciones, en nuestras convicciones espirituales y evaluarlas a la luz de la Biblia. Y si algo no es como nos lo enseña la Biblia, déjeme decir que por más lógico, por más vívido o por más tradicional que nos parezca, debemos desecharlo. Porque a lo mejor estamos viviendo atados, porque al final de cuentas estas cosas nos atan más que nos liberan. Quien vive creyendo que todo debe ser razonable y lógico y debe tener una interpretación científica. Yo muchas veces he leído libros donde dicen, no, es que la Biblia ya hablaba de que el mundo era redondo, y es que aquí vemos que cuando Moisés convirtió el mar, es porque se debió a la combinación de unas algas. Y digo, bueno, para mí no es necesaria esa explicación. Habrá quien sí, pero el problema es que cuando queremos encontrarle a todo una explicación científica, lógica y totalmente razonable, como aquel que decía que había lagartijas que se frotaban a sí mismas y podían fecundarse y dar a luz hijos, y que a lo mejor eso probablemente era lo que había sucedido con María, la verdad es que caemos en explicaciones que rayan en lo absurdo. Nosotros debemos, hermanos, la palabra de Dios es palabra porque nace del corazón de Dios y la necesitamos porque es la que debe dar firmeza, fortaleza, convicción, raíz, cimiento a nuestra vida en Cristo. Por eso debemos nosotros batallar por evitar que las creencias raras lleguen, se formen y aniden en nuestros corazones. Ese es el gran trabajo que tenemos que realizar, mis hermanos. Y vamos a orar por esto. Padre, te doy gracias en esta hora porque nos das este momento de leer tu palabra. Y no lo decimos como tradición, sino lo queremos decir con una convicción, porque es tu palabra. Y porque queremos sumergirnos en ella. Porque Jesús es la palabra viva. Y porque deseamos con todo el corazón que podamos sumergirnos en los misterios del conocimiento y de la sabiduría divina. No para ser sabios o para ser aplaudidos o para ser seguidos, sino para vivir la vida abundante que tú nos has prometido, para desechar las enseñanzas del enemigo y del mundo y de los falsos maestros que han venido a nosotros. Pero también, Señor, para hacer testimonio, para ser de utilidad, para estar en el servicio, para ser, Señor, realmente útiles en los asuntos de tu reino. Te pedimos que tu palabra llegue pura, llegue fuerte, llegue viva a la vida y al corazón de todo el que la escuche y el que la lee. Te lo pedimos, Señor, para que llegue sin error, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, pues cuídense mucho y sigamos orando, intercediendo unos por los otros, que el Señor nos siga guardando. Dios le bendiga y estamos en comunicación.